Bueno, buenas noches a todos. Un placer de que hayan venido a acompañarnos a este consenso. La idea es que la Sociedad Científica de Ginecología Obstetricia está abierta para todos. Y bueno, uno de los temas que nos pareció importante, un poco debatir qué podemos hacer nosotros dentro de nuestras posibilidades, tanto en la parte pública como privada, porque surgió en el hospital. Ustedes saben que soy la doctora Monasterio Patricia, para los que no me conocen, y me desempeño en el área de endocrinología ginecológica y reproducción del Hospital Iturraspe, pero bueno, que ahora pasamos al CEMAFE, y hemos tenido la oportunidad de tener pacientes con aborto recurrente, o bueno, algunos le llaman aborto habitual, y realmente es un tema complicado, porque no es que se ve todos los días una paciente que padece esta situación, y nos pareció importante empezar a ver qué estaba pasando con nuestra población que consultaba, cómo las controlábamos nosotros, y sobre todo, qué le podíamos ofrecer a estas pacientes. Son pacientes en general especiales, van de un consultorio a otro consultorio, y si es de la parte pública, van de un hospital a otro hospital, tratando de buscar una respuesta que a veces uno le puede dar, pero a veces muy probablemente no podamos resolverlo. Entonces, gracias a la colaboración de una de nuestras residentes, que realmente se enganchó con la idea y dijo, bueno, vamos a ver todas las historias clínicas, vamos a ver qué está pasando, y vamos a investigar un poco qué pasa con las sociedades, y qué nos ofrecen las sociedades, qué nos puso FASGO como para guiarnos, y qué podemos hacer nosotros acá en nuestra ciudad, y poder ofrecerles a todos un consenso que le podamos decidir y debatir entre todos. Así que vamos a primero presentar a nuestra psicóloga del equipo, porque Patri se va a hacer su propia presentación, pero lo más importante que hemos puesto es que si consulta psicológica o no, a veces de entrada, yo a partir de la experiencia que tengo, de haber rotado en otros lados, y donde la consulta ginecológica es como un resorte fundamental en pacientes que han tenido ese duelo de pérdidas a repetición, empezamos por eso, empezamos a trabajar primero con la psicóloga, y el resultado realmente fue, no obtuvimos el embarazo que deseaba la paciente, pero creo que lo satisfactorio fue la respuesta que tuvimos, cómo se fue la paciente del hospital. Así que brevemente Patricia nos va a mostrar un caso como para ver si realmente nosotros los médicos por ahí tenemos que empezar, no empezando con tantos pedidos de estudio, sino empezar con una empatía y escuchando más a la paciente, si por ahí podemos enfocarla de otro punto de vista. Así que, Patri. Hola, buenas noches. Bueno, Patricia Libedinski, soy psicóloga de otro palo. Arranco. Trabajo en el Hospital Iturraspe hace 12 años, codo a codo, sobre todo con los residentes en la sala de internación. Es un proyecto que compartimos desde hace mucho tiempo, y no solamente nos dedicamos a las cuestiones de fertilidad, sino a las patologías oncológicas, a dificultades de las pacientes respecto de los embarazos, cuando tienen que ser internadas por hiperemesis y demás. Les robo solamente 5 minutos porque no los quiero retrasar, pero sí me pareció interesante que puedan escuchar otro aspecto de lo que viven estas pacientes cuando padecen un aborto 2, 3 o más. La paciente que les quiero presentar es una mujer de 41 años, con estudios secundarios completos, trabaja como empleada doméstica y es creyente. La realidad es que es un dato no menor y por eso lo traigo, y después vamos a ver por qué. Ella está casada hace 10 años con su pareja, su marido tiene 45 y trabaja como seguridad en una empresa, no tienen hijos y ambos presentan un profundo deseo de ser papás. No cuentan con antecedentes de tratamientos psicológicos ni psiquiátricos previos, que es algo que no siempre ustedes suelen preguntar. Bueno, hay que indagar. El primer contacto que yo tengo con ella es a fines de marzo de este año. La paciente pide un turno con atención psicológica ambulatoria, conmigo que soy la psicóloga referente del servicio de ginecología, porque en el Hospital Iturraspe tenemos psicólogas referentes en los diferentes servicios. Hay una psicóloga en el servicio de maternidad, una psicóloga en el servicio de clínica médica, además. Ella pide turno para atención psicológica ambulatoria, cuenta que es derivada por la ginecóloga del servicio de ginecología, tras una última internación que desde el año 2017
está en tratamiento por fertilidad y según ella misma refiere, consulta porque estuvo internada por pérdida de embarazo por 4ª vez cuando la derivan a hacer sus estudios con la doctora Monasterolo. Es decir, ya había sufrido 4 abortos. En la primera entrevista psicológica que realizamos, ella estaba lúcida, orientada en tiempo y espacio, se evidenciaba tensión en su postura corporal, pero tenía buena predisposición al diálogo. Presentaba altos montos de angustia y ansiedad vinculados al impacto subjetivo que provocó en ella la situación por la que estaba atravesando. Estas situaciones, según sus propias palabras, hace unos días comencé con dolores, me hicieron una ecografía y el saquito está, pero no sabemos si está el feto. Aparentemente estoy de 7 semanas, en reposo, y tengo turno en unos días para una próxima ecografía. Tuve un ataque de desesperación, todo esto con mucha angustia, narrador, por supuesto, porque me sorprendió este embarazo. Cuando vine, la doctora Monasterolo me notó muy ansiosa y me sugirió pedir un turno con vos. Esto ya lo viví, los 15 días de espera yo ya los pasé. Los 3 primeros embarazos fueron como este. Ella pasa 3 embarazos sabiendo que había un saquito, pero no sabiendo si el embarazo iba a prosperar o no. Esta era, digamos, una vez más en que esto sucedía, y lo que ella narra es, ya me pasó otras veces lo que me está pasando ahora, que hay saco, pero no sabemos si feto. Durante las 2 primeras entrevistas logró comenzar a poner en palabras cada una de esas 4 pérdidas sufridas, sobre las que no había podido hablar absolutamente con nadie. Digo, también es un dato importante. Hablaba no solamente de las pérdidas, sino de lo que conllevaron para ella, desde el punto de vista físico, psicológico y social, para su pareja, su familia, toda su red vincular amplia en la que desarrolla su vida cotidiana. El fin de semana posterior a la segunda entrevista, esta paciente comienza con pérdida, mucho dolor, fuertes dolores, y queda internada. Los médicos la internan en el hospital. Durante la internación nosotros trabajamos con lo que se llama el dispositivo de intervención a pie de cama, que es realizar la entrevista a pie de cama de la paciente cuando ella no se puede movilizar. En esta internación la paciente estuvo muy acompañada por referentes significativos para ella de su familia, estaba su pareja, estaba su mamá. Por supuesto también se evidenciaba la angustia vinculada a la reciente pérdida, la 5ª. Ella durante esa instancia pudo narrar lo que le pasó, que tampoco es un dato menor. Muchas veces las pacientes se inhiben y no pueden hablar de eso y el problema emerge posteriormente y es grave lo que pasa. Ella pudo narrar acerca de su experiencia, manifestando además ideas de preocupación porque notaba muy angustiada a su pareja, digamos. Una persona que no puede con un duelo propio está muy preocupada por lo que le está pasando a los que están alrededor. Pues con eso es que la ayudamos durante internación. Se hicieron varias intervenciones, muchas de ellas intervenciones psicológicas de escucha, acompañamiento y contención. Esto es lo que hacemos durante los duelos. Los duelos generalmente no se medican a menos que sean duelos patológicos. Eso también es un dato. Al duelo hay que ponerle el cuerpo y el acompañamiento terapéutico es muy importante, porque el duelo es un trabajo y si uno medica generalmente la energía del paciente para trabajar, desciende. Con posterioridad al alta, la paciente siguió concurriendo justamente para poder continuar con esto que nosotros llamamos la elaboración del duelo. Síntomas y manifestaciones que a lo mejor los médicos no alcanzan a evidenciar en los pacientes. A mí las residentes me dicen, Patri, está muy angustiada, van a hablar con ella. Bueno, además de angustia, además de ansiedad, suceden otras cosas. Particularmente con esta paciente lo que encontramos fue angustia y ansiedad, llanto, desesperación, inestabilidad emocional, cambios en su humor, irritabilidad, esos cambios repentinos del humor, que de golpe está bien y de pronto se largó a llorar y no entiende qué está pasando. Tristeza, dolor, abatimiento, baja tolerancia a la frustración, sensaciones de vacío, soledad, incomprensión, abandono. Realmente sienten que nadie entiende lo que están diciendo y lo que están sintiendo. Sentimientos de culpa y miedo, haber hecho yo algo por lo cual perdí este embarazo. Negación, fragilidad subjetiva. Fragilidad subjetiva se puede evidenciar muchas veces, no solamente en los abortos, sino en las pacientes que padecen tratamientos prolongados de fertilidad. Muchas veces es muy claro. Síndrome de colon irritable, ya me decía el cuerpo, después de 10 años de perder embarazos, me pasó factura. El médico, el gastroenterólogo me dice que todo esto es nervioso. Dificultades o conflictos y tensión a nivel vincular, obviamente saben que
cuando uno pierde un embarazo, la red vincular más cercana es la que padece todas las emociones que uno no puede encadenar. Y falencias en el habitual desarrollo de las actividades sociales y productivas cotidianas. Esto es lo que le pasa a una mujer tras haber padecido reiterados abortos, a una, ¿no? No digo que esto suceda con todas, esto sucede. Dos cosas que quiero dejarles, digamos, como legado, y no les robo más tiempo para que puedan arrancar con el tema que los convoca. Uno es el término de pérdida. La pérdida siempre desencadena un duelo, es algo que nos cuesta entender. Una pérdida de cualquier objeto de apego para el ser humano provoca un duelo. No es que si perdió uno el duelo no está, no, sí. Las pérdidas siempre inician procesos de duelo. Si bien la intensidad y las características de este duelo varían en función del tono emocional con el que yo estoy vinculado con ese objeto, está claro, ¿no es cierto? Y otra cuestión que es clara respecto de las pérdidas es que no siempre son en función de objetos concretos, sino que uno puede perder cuestiones de carácter abstracto. Para una mujer perder un embarazo no solamente es perder ese embarazo, sino lo que ese embarazo traía aparejado en su vida, poder constituir una familia, por ejemplo. Y el segundo concepto que les quiero dejar es el de duelo. El duelo es un trabajo, es un proceso, es algo que transcurre en el tiempo y que depende de la capacidad energética de la persona para poder afrontarlo. El duelo es el proceso intrapsíquico consecutivo a la pérdida de un objeto de fijación y por el cual el sujeto logra desprenderse progresivamente de ese objeto, porque nosotros los psicólogos hablamos de catexis, libidinizamos los objetos. Esa libido que está en el objeto, si pierdo el objeto, tiene que volver a mí para que en algún momento pueda poder volver a ponerlo afuera. En términos más fáciles, es la adaptación emocional que tiene que hacer toda persona frente a los cambios vitales que las pérdidas conllevan. Este tipo de adaptaciones implican factores fisiológicos, cognitivos, conductuales e inconscientes. Para terminar, y agradeciendo la atención porque están todos bien callados y concentrados, les quiero decir que hay una autora, una psiquiatra reconocida mundialmente, que se llama Kubler-Ross, deben haber escuchado hablar de ella. Es una genia en términos y conceptualización de todo lo que tiene que ver con muerte, moribundo y tratamientos paliativos. Ella habla de que el proceso del duelo transcurre durante 5 fases o instancias. Que esas fases o instancias dependen del nivel de energía productiva que tenga una persona como para poder desarrollar este proceso y del paso del tiempo. Durante ese paso del tiempo y en función de esa capacidad productiva, las instancias por las que una persona pasa para poder elaborar un duelo son estas 5. La primera es negación. Él no habló con un paciente sobre una patología oncológica y se encontró con que de golpe el paciente no escuchó más nada y además de eso después no vino más, como si no tuviese nada. Negación. La segunda etapa es ira, la tercera es negociación, la cuarta, depresión y finalmente la aceptación. Es todo. Gracias. Gracias, Patri. Yo creo que en la sala tiene gente joven, también en formación, y creo que es lo que tenemos que empezar a tratar de empezar a manejar, ¿no? Es como yo siempre digo en el consultorio de fertilidad. A veces la paciente no necesita irse con tantos estudios, que ya vamos a empezar a discutir, sino que creo que hay que escucharla y que a veces necesita un tiempo para ella después de haber perdido. Y creo que el concepto también hay que dejarlo, que nos pasa todo en la residencia cuando nos estamos formando, que para nosotros un aborto es una práctica que como habitualmente la hacemos, con mucho respeto, pero que a veces es como un tema más dentro de la residencia, es una patología más, es un diagnóstico más, es un alta más, pero probablemente esa paciente necesite al menos una escucha especial o al menos una puerta de entrada a una derivación de mayor contención. Yo digo que hay que darle el tiempo, ¿no? No todos, cuando yo los tengo en el consultorio, los derivo al psicólogo, pero por ahí a veces, escuchándolo, uno le puede decir, qué bueno que podrías hablar lo que te está pasando
con otro profesional que esté preparado para eso, porque nosotros estamos preparados para pedirte estudios, tratamos de contenerte, pero debería haber un espacio donde vos puedas trabajar esto que tanto te carga emocionalmente. Y es muy difícil poder buscar otro embarazo. Y para nosotros nos ayuda muchísimo. Creo que los mismos residentes han visto que el manejo de las pacientes que hemos tenido de aborto recurrente, en cuanto a la contención, a que la paciente venga y diga, bueno, ay, soy del consultorio de fertilidad, perdí chicos, y que el residente diga, ah, ya te voy a atender, es decir, como otra conducta. No es lo mismo una pérdida que varias pérdidas en una misma mujer. No sé si alguien quiere hacer una pregunta especial a Patricia, la psicóloga, o algún comentario. Me pareció súper interesante lo que hablaste de la paciente. Nada más quería agregar una cosita que muchas veces no tenemos en cuenta yo siempre cuando hablo de estos casos me gusta hablar de la pareja, porque en verdad es la pareja la que hace el duelo, por más que nosotros tengamos una patología masculina que después podamos diagnosticar, la mujer, por más que vos le digas que está todo bien, ella siempre se siente culpable, ¿sí? Hasta si tenemos, no sé, una zoospermia, la mujer se siente culpable igual. Y hay otro duelo que también me gustaría mencionar y que es muy importante referir, que es el duelo social de lo que significa esta patología. Porque tiene una carga social muy grande en las preguntas que sin malintención surgen del vínculo familiar. Como por ejemplo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Viste? Se casan y el para cuándo, y muchas veces no saben si ese pequeño vínculo que es ella y él, están pasando por un proceso o de pérdida o un tratamiento de fertilidad. Hay pacientes, yo cuando digo pacientes digo los dos ahora, que lo hablan abiertamente, lo saben su grupo familiar, saben que están con vos en la consulta y están día a día un poco más de lo que hacen de un tratamiento. Y hay pacientes que se lo guardan. Entonces por ahí también hay que hacer un poco de pensar cuando uno se empieza a dirigir hacia otras personas en estos comentarios, porque uno los hace de mejor intención, pero no sabe si hay familias que están pasando por abortos recurrentes o tratamientos de fertilidad no exitosos, y bueno, es un duelo social, porque la sociedad espera que la familia tenga hijos, puede procrear, y hoy en día como la sociedad logra tener todo lo que se propone en cuanto a tiempos de carrera, trabajo, auto, casa, se encuentra con que el hijo no es así. No depende ahora de ellos de alcanzar todas esas metas. Y ese es el primer duelo. La frustración y que tienen que hacer ellos juntos como pareja, decir, bueno, no pudimos. La segunda es la aceptación de un tratamiento. Y la tercera es el resultado del tratamiento, que es mucho peor que el primer diagnóstico. Entonces es un trabajo, sí. 5 minutos. No, son consultas de 1 hora mínimo, así que eso quería agregar. Sí, es lo que decimos, que el consultorio de fertilidad, una paciente nos puede llevar 1 hora, o a veces no la podemos levantar del consultorio. Gracias, Virginia. La verdad que lo que aporta Virginia es lo que nos pasa. Bueno, vamos a empezar. La idea es hacerlo bien práctico para no demorarnos, porque es de noche y todos también estamos cansados. ¿Querés pasar? Bueno, María Ludmila Rivera es nuestra residente de tercer año, se las presento. La verdad que es un lujo tenerla al lado nuestro, es muy emprendedora, le gusta lo que hace y sobre todo se engancha cuando uno tira temas para investigar y para buscar. Así que se las presento con mucho cariño porque realmente el trabajo fue muy bueno. Quedarnos horas después del hospital, digamos. Y vamos a tener en el consenso al doctor Talim, que bueno, Espinosa no pudo estar, nos avisó, Milo va a participar, Griselda Salomón y Virginia que está acá, y todos estamos para participar, pero es como que pusimos 4 discutidores, y la idea es que, me olvidé de Celina, que es nuestra secretaria, que nos va a apuntar todo, y ya se los resumen, es como que vas a hacer ya, exacto. Y el objetivo del consenso, fíjense, yo puse al final, derivación psicológica sí o no, pero realmente lo quería hablar en primer término, porque creo que medicina hoy está al alcance de todos, es decir, la información. Después ahora vamos a discutir cómo cada uno la interpreta, pero a veces estamos lejos de empezar a transformar eso que es tan pragmático en algo que nos enfoque más con el paciente, y yo le hablo de empatía con el paciente. Así que la Patri nos trató de resumir. Y vamos a tratar de definir
a qué pacientes debemos estudiar, identificar las principales causas. No vamos a hablar de todo, vamos a ir a las puntuales, que las que más vamos a debatir, y si indicamos algún tratamiento y cuándo comenzar a tratar esas pacientes. A mí me gusta esta frase: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y creo que si enfocamos un poco a estas pacientes con los conocimientos bien básicos nuestros y lo tenemos bien presentes, porque recordemos que no es que siempre vamos a tener esta paciente en consultorio, pero por lo menos los tenemos bien fresquitos, probablemente cada paciente que nos venga a ver no se vaya o no huya buscando siempre en cada consultorio una respuesta diferente, porque casi todos vamos a hablar un poco al unísono del tema. Bueno, vamos a encontrarnos con la base de FASGO. 2018 nos presenta un consenso. Y decidimos buscar las principales sociedades de reproducción y que casi todos consultamos. Vamos a ver SAMER, tiene diferentes colores porque es lo que ustedes van a encontrar. La última publicación de SAMER 2017, SAGRE en el 2012, la CEF en el 2017, la americana en el 2018, ACOF tiene 2, 3 y 18, y la europea tiene una del 2019. Es decir, que casi todos, cuando empezaron a consensar, fue el 2017 y fueron actualizando. Entonces, van a ver que el consenso va a tener, mientras Ludmila va a ir hablando, las presentaciones por color. ¿Sigamos? Y vamos a empezar. Bueno, ya tengo acá. Bueno, buenas noches, yo soy Ludmila Rivera y junto con Patricia vamos a hacer la exposición de el consenso para poder adaptarlo acá a la provincia de Santa Fe. Bueno, discúlpame, Guille, nos están escuchando de afuera. Hay 18 personas, 18 profesionales que están con nosotros, así que estamos después también abiertos a las consultas de ellos. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que plantear en el consenso es la definición de aborto recurrente. Sabemos que en los últimos años, sobre todo en el año 2018 y 2019, se llegó a la conclusión de que aborto recurrente se refiere a la pérdida de 2 o más gestaciones clínicas. Antes eran 3 gestaciones o más, ahora por consenso ya se definen como 2 gestaciones clínicas. FASGO en su consenso en realidad lo que hace es colocar las definiciones de todos los consensos que ellos fueron evaluando, pero no llega a una conclusión de cuántos abortos significa aborto recurrente. Así que creo que es importante, en primer lugar, poder definirlo bien y definirlo como 2 o más gestaciones clínicas. ¿Y por qué es importante que nosotros hablemos de 2 gestaciones clínicas y no esperar a 3 gestaciones? Porque sabemos que la posibilidad de un nuevo aborto tras 2 previos es del 25%, porque el número de abortos previos y la edad de la paciente son los factores pronósticos más importantes, porque el número de abortos va a aumentar de manera progresiva a medida que la paciente tiene abortos, cada vez aumenta aún más, y esperar a un tercer aborto no va a aumentar las posibilidades de poder definir la causa. Si bien ya vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que en el 50% de los casos nosotros no vamos a poder definir cuál es la causa de el aborto recurrente, pero esperar a tener más de 3 pérdidas no tendría sentido. Además, esto también tiene mucha relevancia, tener en cuenta las connotaciones particulares de cada pareja, y esto tiene que ver con lo que ya hablamos del aspecto psicológico previamente. En este caso también nosotros tenemos que evaluar mucho la edad de la paciente. No es lo mismo que nos presentemos con una paciente joven que con una paciente de 35 años o más que presenta pérdidas gestacionales. La manera de empezar a realizar los estudios no va a ser de la misma forma, ¿sí? El tiempo nos apura. Para saber un poquito acerca de la incidencia de aborto en la población general, la probabilidad de tener un aborto es del 15 al 20%, 2 abortos es del 5% y 3 abortos es del 1%. Tener en cuenta esto que ya mencioné anteriormente, que el 50% de los abortos recurrentes no vamos a poder identificar la etiología. Dentro de lo que son los factores de riesgos, tenemos el principal, que es la edad materna. También están descritos el estrés, la exposición a tóxicos ambientales y ocupacionales, y los antecedentes familiares y personales de las pacientes. FASGO, con respecto a los factores de riesgo, no los menciona, no hace referencia, tampoco hace referencia a la edad, pero creo que es muy importante que nosotros los
involucremos en nuestro consenso, sobre todo la edad materna, porque es un factor fundamental y nos va a definir pronóstico. Bueno, como ya mencioné anteriormente, FASBO no menciona a la edad materna, pero tenemos que tenerla en cuenta. Hay muchos trabajos que evalúan la edad materna y lo relacionan con el aborto recurrente. Nos parecieron interesantes dos trabajos que están publicados, uno es en Dinamarca y el otro está hecho en Noruega. Estos trabajos tienen una diferencia de 19 años. El primero fue presentado en el año 2000 y el segundo que voy a nombrar es en el año 2019, y me pareció importante que nosotros podamos ver que con los avances que hemos tenido a lo largo de estos años, cómo se ha modificado o no la curva en cuanto al aborto recurrente y la edad materna. En este primer trabajo se registraron todos los embarazos desde el año 78 hasta el año 1992 en Dinamarca. En total hubo 1.200.000 embarazos y de estos 126.000 terminaron en abortos. Fíjense, la línea verde es la que nos marca los abortos, y esto es en relación a la edad materna, y la línea que está presente con línea de puntos incluye a los que son abortos inducidos, que ahí podemos ver que tenemos un pico también en la adolescencia, a diferencia del aborto espontáneo. A medida que avanza la edad materna y sobre todo a partir de los 35 años, el riesgo de tener un aborto aumenta de manera exponencial. Este otro estudio fue publicado en el año 2019, está hecho en Noruega, se evaluaron todos los embarazos del año 2009 hasta el año 2013, hubo 421.000 embarazos, y fíjense que el riesgo de aborto aumenta drásticamente a partir de los 30 años. Fíjense la curva, que es igual a la de hace 19 años, ¿sí? Con todos los avances que hemos tenido y con las diferentes patologías que nosotros pudimos ir identificando como causales de aborto recurrente. Esto no varía con la edad de la paciente. ¿Qué nos dice la Sociedad Europea? Que nosotros debemos informar a la paciente que tiene menor riesgo de tener un aborto entre los 20 y los 35 años. Y a su vez debemos informarle también que el riesgo aumenta rápidamente después de los 40 años. Esto es importante, nosotros es un factor de riesgo no modificable, no lo vamos a poder modificar a la edad de la paciente, pero sí la paciente tiene que estar informada que a medida que avanza la edad y sobre todo a partir de los 35 años, el riesgo de aborto es mucho mayor. La edad materna es importante porque a medida que avanza la edad materna aumenta la incidencia de tener trisomía. A medida que avanza la edad materna, la mujer se expone a mayores tóxicos a lo largo de su vida, hay mayores probabilidades de enfermedades crónicas y disminuye la vascularización del endometrio. Nos pareció importante con Patricia que a medida que nosotros veamos que haya temas para poder presentar en nuestro en nuestro consenso, los coloquemos en color rojo y ustedes nos van a decir si están de acuerdo o no en que se involucren así en el consenso. Que las mismas recomendaciones que la Sociedad Europea, solamente lo que podemos hacer con la edad materna es informarle a la paciente el riesgo que tiene a medida que avanza la edad materna y sobre todo a partir de los 40 años y que el menor riesgo es entre los 20 y los 35 años. Bueno, no sé si quieres ahora... Bueno, FASBO vieron que no lo contempla directamente, no lo pone como un relevante, y a mí me parece que lo tendríamos que informar, decidir cómo lo vamos a expresar, qué es lo que opinan. ¿Milo? ¿Dice? Teniendo en cuenta lo que dice Patricia, yo creo que es importante porque incluso hasta descomprime un poco y habla las expectativas de la paciente, porque si no está a la buena de Dios, bueno, tenés el mismo, no. Sabés que a partir de los 35 aumenta tu riesgo y mucho a partir de los 40. De ahí en más ya sabés, esto como que alguien se larga la ruta con un auto medio destartalado, vos decís, bueno, sabés que podés chocar. No es lo mismo que cuando alguien sale con todas las cosas previstas. Sí, yo creo que hay que decirlo, fundamentalmente la edad de la paciente es un factor muy importante, porque a medida que va aumentando la edad, ¿no es cierto?, la cantidad de patologías genéticas que se puede llegar a dar son mayores. Indefectiblemente eso no está estudiado estadísticamente cuántos son, porque la mayoría de los abortos que se producen son de patología genética, pero que indefectiblemente nosotros no estudiamos eso en el primero y segundo aborto, sobre todo porque no tenemos acceso para hacer ese tipo de estudios. Y aumenta el riesgo de varias patologías, no solo de aborto.
aumenta el riesgo de trisomía, que muchas trisomías terminan en aborto, pero otras no. Y aumenta la probabilidad de preeclampsia, aumenta la probabilidad de parto prematuro. Complicaciones, digamos, Obstétricas. pero en cuanto a aborto, fíjense que los trabajos que mostramos, la incidencia que se va dando con la edad de la paciente, es como que realmente Fajo no lo pone, pero a nosotros nos pareció re importante ponerlo y no dejarlo. Sí. Mi pregunta es si cuando ustedes ponen en el consenso el riesgo aumenta rápidamente todos los 40 años, ¿estamos hablando de aborto recurrente o estamos hablando y eso está usado Sí. Y la explicación de los números, de lo que decía hoy Ludmila, tiene que ver con que, como no, en general no terminan dándose respuesta y no se encuentra la causa, estadísticamente a medida que se repiten las chances de embarazo de la paciente existen, entonces por eso siempre se pateó lo más que se pudo, claro, sin hacerle nada. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde uno enfatiza o estudia este tipo? Por eso está muy bien la consideración psicológica. Hoy ya la gente no acepta, tuve uno y ya quiero que me estudie. La ansiedad que tenemos, la ley esta que yo me acabo de enterar porque hoy en el tema fe, de que en Santa Fe lo de electrofilia, que ya lo vamos a ver. No, que el tema es que hasta un 70% se van a embarazar sin que nosotros hagamos nada también. Entonces dejar en claro en la primera consulta donde se detecta un embarazo es importante, este tema de la edad, y decirle que no sirve, no vale la pena llenarla de estudios. Sí, a veces uno dice, bueno, por lo menos vamos a empezar a pedir algunas cosas. Claro, pero la contención, no desesperarnos, porque hay pacientes que van a perder 2 embarazos y después sin que hagamos nada, van a terminar embarazando. Entonces, bueno, calmar también a la pareja. Es lo que estamos viendo, que lo que dice Virginia hoy, que ya hay una pérdida y todos le estamos pidiendo como si fuera un aborto recurrente. Entonces, esa también es la idea, de cómo nos enfrentamos como tocoginecólogos a este tipo de pacientes. Si vamos a ser ansiosos porque el sistema nos impone, o vamos a tratar de tener realmente una conducta más expectante y esperar que la naturaleza también le da, porque concebirlo pueden hacer. Virginia, yo quería aclarar por las dudas que cuando nosotros le explicamos a la mujer un punto de corte en la edad, ese punto de corte no está establecido al azar o porque sí. Tiene que ver, más que nada, bueno, como dicen las guías de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, que a través de los estudios se ha demostrado que a partir de determinada edad, que podemos decir el punto de corte de los 35 años, se ha evidenciado una mayor tasa de aneuploidías embrionarias, que por decirlo de una manera somos la especie con más aneuploidías. Perfecto. Y que eso se debe a una alteración ovocitaria en la no disyunción meiótica de los ovocitos y por ende se empieza a dar a partir de una edad que uno establece. Y es importante también decirle a la paciente de que todos los métodos diagnósticos que seguramente ustedes van a hablar, ninguno habla de la calidad ovocitaria, sino de la cantidad. Y uno al paciente no le puede decir, por más que tenga una reserva ovárica con un lindo número en el laboratorio, de que eso tiene calidad. Y ahí es donde uno tiene que gastar más palabras que estudios. Bueno, si les parece, creo que podemos, si nosotros elegimos esta, pero si hay alguien que quiere agregar otra cosa o cambiarla, nos pareció como un resumen, como para no discutir tanto y creo que lo íbamos a consensuar. ¿Seguimos? Sí. Bien. Otro punto a tener en cuenta... Sí, dale. Otro punto a tener en cuenta es la edad paterna. Ahora sí, con la edad paterna hay muchos trabajos publicados, pero estos trabajos son muy pequeños y no llegan a tener buenas conclusiones. Sabemos que a medida que avanza la edad paterna, igual que a medida que avanza la edad materna, el riesgo de, sobre todo, alteraciones cromosómicas está presente, y con la edad paterna aumentada también vamos a tener mayor riesgo de tener enfermedades crónicas, que esto va a interferir en el momento de quedar embarazada, ¿sí?
Hay muchos estudios publicados, como ya mencioné anteriormente, y estos estudios en realidad no llegan a una conclusión importante porque todos los estudios están hechos con edades paternas diferentes. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar cuál es la edad paterna que presenta mayor riesgo, no vamos a poder encontrar estudios concluyentes, ¿sí? Los estudios lo que nos dicen es que a medida que aumenta la edad paterna, igual que con el aumento de la edad materna, aumenta el riesgo de presentar abortos, pero fíjense que el factor de riesgo más importante y fundamental es la edad materna, como se puede ver en la última grilla, ¿sí? Porque a pesar de que con la edad paterna, teniendo una madre joven, aumenta el riesgo de tener abortos, sobre todo se produce este riesgo cuando tenemos una madre mayor a 35 años. Este trabajo fue publicado en septiembre del año 2018 y lo que tiene como conclusiones es que el impacto del envejecimiento en los resultados reproductivos adversos es pequeño, pero es significativo, y que la infertilidad y los riesgos reproductivos aumentan significativamente después de los 40 años, fíjense que coincide con los trabajos publicados con respecto a la edad materna. Bueno, nos pareció importante poner que no hay estudios suficientes respecto a la edad paterna como para nosotros poder dar información a la madre, ¿sí? Pero sí tenemos que saber y tener en cuenta que a medida que avanza, el riesgo también aumenta. Otro punto a tener en cuenta, sí. Sí. Yo pondría, si bien no hay estudios suficientes respecto a la edad paterna, parecería que el riesgo aumenta a partir de los 40 años. Bien. Eso lo tenés que decir. Bien. Consejo al padre. Está bien. Lo agregamos. Otro punto a tener en cuenta dentro de los factores de riesgo son la exposición al estrés materno. Fasgo tampoco hace mención sobre el estrés materno. El estrés sabemos que es muy difícil de evaluar y es un punto subjetivo. La mayoría de los estudios que están publicados, el estrés lo evalúan mediante encuestas, entonces los resultados que vamos a obtener son muy subjetivos. Se sabe que las mujeres que atraviesan por abortos recurrentes son mujeres que van a desarrollar síntomas de depresión y que la mayoría atraviesa por síntomas de ansiedad. Pero lo que nos dice la Sociedad Europea es que no está claro si el estrés forma parte de las causas de aborto recurrente o bien si el estrés se produce por los abortos recurrentes por los que atraviesa la paciente, ¿sí? Y esto mismo es lo que nos dicen los diferentes estudios que están publicados. No llegan a una conclusión de si forma parte de las causas de aborto recurrente o bien si se produce el estrés por el aborto recurrente. Con respecto a la exposición ambiental y ocupacional, Fasgo tampoco las menciona. Hay muchos estudios también que están publicados, son estudios muy pequeños y están realizados en poblaciones que están expuestas al factor de riesgo de manera directa, ¿sí? Este es un estudio que fue publicado en Nigeria y habla de el aborto recurrente en aquellas pacientes que tenían déficit de micronutrientes. Este otro habla también sobre las pacientes con aborto recurrente y la exposición a órganos clorados y a pesticidas, pero son estudios que están realizados en poblaciones que están expuestas todo el tiempo a estos factores de riesgo y tampoco se llega a la conclusión si el aborto fue causa de la exposición o bien si formó parte de los factores de riesgo. No hay estudios suficientes, esto es lo que nos dice la Sociedad Europea, para recomendar evitar la exposición a determinados factores ambientales y ocupacionales, ¿sí? Sabemos que forman parte de los factores de riesgo y sobre todo para las alteraciones cromosómicas, pero no está definido si van a ser la causa del aborto. ¿Sí? Sí, esta es... Sí. Esta es la recomendación de la Sociedad Europea, pero sí, tendríamos que agregarle, se sugiere evitar la exposición a los... Me parece que habría que reescribirlo eso para que sea más claro. Bien. Estudio para recomendar evitar. No hay estudios suficientes respecto a factores ambientales y ocupacionales y errores del estrés como productores de aborto recurrente. Aún así,
Perfecto. De hecho, muchas parejas se embarazan en vacaciones. Sí, ya lo hablamos. Sí. Muchas vacaciones, muchas vacaciones. Entre los tóxicos ambientales, el tema de agrotóxicos que está tan en boga hoy en día, Sí. ¿hay algo que...? Sí, hay estudios, son estudios pequeños. Lo que no logran determinar los estudios es si es la causa del aborto, ¿sí? O sea, lo mencionan como factor de riesgo y se ve que la población que está expuesta a los agrotóxicos, a los órganos clorados y pesticidas, tiene mayor riesgo de presentar abortos, pero no se sabe si es la causa del aborto o el aborto se produjo por otras causas, y no son concluyentes, por eso es que los mencionamos como factores de riesgo y no como la causa de aborto, ¿sí? Hace pensar que no, en un mundo que hay tanto dinero para hacer estudios, que no se hagan estudios de algo que se usa tanto, ¿no? Sí, se ve que mueve más dinero. Indubio pro enfermedad. Los perturbadores endocrinos está probado en animales, está probado que producen abortos recurrentes en ratones, está probado que producen también en yacarés, o sea, ya está probado eso. Lo que pasa que para hacer un estudio en seres humanos, ahora se ganó un proyecto, se va a hacer en seres humanos, pero primero se tiene que buscar un lugar que sea cerrado para que sea epidemiológicamente probable, porque la heterogeneidad de la población es que esté en un lugar cerrado, donde todas las personas están continuamente expuestas, pero o sea, inclusive en los pescados también está probado que está alterada la reproducción. O sea, ya creo que es algo como para recomendar que la exposición se asocia directamente a las pérdidas fetales. Lo vamos a modificar, lo vamos a poner, lo vamos a evaluar, pero lo vamos a poner como un factor. Perfecto. Sí, estaban descritos también en el trabajo que presenté con factores de riesgo masculino, estaban descritos también. No los coloca como una causa directa, sí, pero los menciona como factores de riesgo. Sí. Incluso el factor masculino está relacionado también, como hablaba Juan, con la edad materna en riesgos para las complicaciones obstétricas que puede tener a lo largo del embarazo, mayor incidencia de preeclampsia y demás. Sí, exacto. Sí, está descrito. Perdón, le preguntaba a Celina, ¿no? Ludmila. A Ludmila, si tenían en cuenta también el factor masculino, o sea, la exposición a determinados agentes como causal de factor masculino y por ende a aborto recurrente. Sí. Está descrito. Sí, sí, sí. Es lo que le mencionaba anteriormente, que está descrito y tiene las mismas implicancias que en la mujer, sobre todo las alteraciones cromosómicas, pero, bueno, son... Exactamente, exactamente. Pero sí, alteraciones cromosómicas sobre todo son las que están descritas. Bien, continuamos. Bien, con respecto a los antecedentes y la historia familiar, en realidad nosotros lo que le debemos informar a la paciente es que el factor de riesgo fundamental, como dijimos antes, es la edad materna y el número de abortos previos que tenga la paciente, no los antecedentes familiares con los que la paciente llegue con su historia familiar, ¿sí? Es el fundamental. Bien, ahora sí, con respecto a las causas, como dijimos, que presentó Patricia anteriormente, vamos a mencionar las principales causas, no todas porque sabemos que son muchas, pero dentro de lo que son las principales causas, una de ellas es la causa genética, es fundamental. Pasco en realidad en su consenso hace mención solo al estudio citogenético del producto de la concepción y habla también del estudio del material preimplantatorio para la realización de fertilización asistida, pero no desglosa las causas genéticas y nos pareció importante incluirlas. Dentro de lo que son las causas genéticas, sabemos que el 45 al 65% de las pacientes con abortos recurrentes presentan anomalías cromosómicas y de estas hay un alto porcentaje de neuploidías, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Dentro de lo que son las alteraciones genéticas, vamos a tener las anomalías cromosómicas y dentro de estas las numéricas y las estructurales, las microdeleciones, las anomalías cromosómicas parentales, que tenemos las translocaciones
recíprocas y robensonianas, y las numéricas, los cromosomas sexuales y autosomas, y las anomalías monogénicas que ya forman parte de menor causa de aborto recurrente, pero también están descritas. La trisomía autosómica es la más frecuente, representa el 50% de las anomalías cromosómicas, y esto es fundamental porque está relacionado con la edad materna, ¿sí? Dentro de estas, la más frecuente es en el cromosoma 16, y es lo que había mencionado antes Virginia, que el cromosoma extra se va a originar por un defecto en la meiosis 1, por eso es fundamental la edad materna en estas pacientes, ¿sí? Luego también se mencionan las monosomías autosómicas, que generalmente van a finalizar con pérdidas preclínicas, no vamos a llegar a hacer el diagnóstico. Las poliploidías, que representan el 10% de las causas de anomalías cromosómicas. Dentro de estos tenemos las triploidías, que pueden originarse por una carga materna extra, que estos ya son embarazos más avanzados y generalmente presentan fetos con malformaciones, y la carga extra paterna, que vamos a tener la placenta con la degeneración hidrópica. Y las tetraploidías, que representan solo el 3%. La monosomía del X es fundamental remarcar que el 80% resulta de la pérdida de un cromosoma paterno, y que no se asocia a la edad materna. Eso es fundamental remarcarlo y diferenciarlo de las aneuploidías. Dentro de las anomalías estructurales podemos tener inversiones y translocaciones, y dentro de estas sabemos que representan solo el 1,5% de las causas de abortos espontáneos, pero lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a las anomalías estructurales es que pueden ser de novo o heredadas, ¿sí? Porque si son de novo son esporádicas y se producen en la gametogénesis actual. Si son heredadas, sabemos que un progenitor es el portador de esta anomalía y es importante identificarlo para posteriormente poder realizar un tratamiento. Las causas genéticas, las probabilidades de anomalías cromosómicas están relacionadas fundamentalmente, como dijimos anteriormente, con la edad materna, es el factor principal para el desarrollo de trisomías. La edad gestacional también, ¿sí? Sabemos que el 90% de los abortos con cariotipos anormales se producen entre las 6 y las 7 semanas, y la importancia del cariotipo parental, que esto es lo que nosotros también tenemos que definir, si lo vamos a realizar y no, y cuándo, ¿sí? ¿Qué nos dice la Sociedad Europea? Ellos, con respecto al análisis genético de el producto de la concepción, no recomiendan realizarlo de manera rutinaria, ¿sí? Solamente lo recomiendan a fines explicativos. Y lo que ellos mencionan es que si nosotros vamos a realizar un estudio citogenético del producto de la concepción, se recomienda hacer con la técnica del array de CGH, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque si lo vamos a realizar y va a estar en nuestro consenso, es importante tener en cuenta un laboratorio de referencia que lo realice, ¿sí? Y la toma de la muestra, que es fundamental, ¿sí? Esta muestra no debe estar contaminada. Esta muestra, lo ideal es que se tome por histeroscopía, pero también se puede realizar a través de un legrado, y la conservación de la muestra también es fundamental. Obviamente esta muestra no puede estar en contacto, tiene que estar refrigerada, ¿sí? Y se transporta con solución fisiológica, ¿sí? Por eso es importante cuando nosotros usamos en los productos de abortos formol, esta muestra no se puede analizar si fue colocada en un medio con formol. ¿Qué nos dice el Royal College? Ellos recomiendan realizar el estudio citogenético a partir del tercer aborto recurrente y consecutivo, pero tiene un nivel de evidencia D, y fue publicado en el año 2011. Con respecto a lo que es el cariotipo de los padres, la Sociedad Europea no lo recomienda realizar de forma rutinaria, pero sí se recomienda realizarlo de acuerdo al riesgo y la evaluación individual de cada pareja. Los factores genéticos más relevantes para remarcar: la edad materna, como dijimos anteriormente, poder detectar si tenemos progenitores que son portadores de desarrollos cromosómicos, y detectar si los abortos que ha presentado la paciente son producto de aneuploidías recurrentes, ¿sí? Que eso es lo que nosotros vamos a poder tratar. El Royal College lo que nos recomienda es que en todos los casos de aborto recurrente está indicado realizar cariotipo a la pareja, porque el 5% de las parejas que presentan abortos recurrentes tienen anomalías cromosómicas con riesgo reproductivo elevado. También tiene un nivel de evidencia D,
Y con respecto al diagnóstico genético preimplantacional, ¿sí? En esto todas las guías han llegado a la conclusión de que sí está recomendado y sí se debe realizar el diagnóstico genético del material preimplantacional, ¿sí? Nosotros debemos implantar embriones euploides y no se deben transferir los embriones aneuploides, por eso todas las guías en esto sí llegan a la conclusión de que se recomienda realizarlo. La Sociedad Europea, a su vez, nos recomienda que todas las parejas con cariotipo fetal o parental que sea normal deberían recibir asesoramiento genético, ¿sí? Tiene un nivel de evidencia D también. Y ahora sí llega la importancia de nuestro consenso, ¿sí? Yo creo que la edad materna, eso no quedan dudas de que sabemos que es el factor de riesgo principal para neuploidías, pero hay que definir si vamos a realizar cariotipo a los progenitores y cuándo realizarlo, y si vamos a hacer el estudio citogenético del producto de la concepción y a partir de qué número de abortos, ¿sí? Esto no está claro en todas las guías, no está establecido de que se deba realizar, pero bueno, como vimos, algunas guías sí lo recomiendan, y creo que sobre todo el cariotipo es fundamental, ¿sí? Sobre todo con la edad de la paciente que tenemos en cuenta. Y el estudio citogenético, bueno. Exacto. Sí, exactamente. Por eso también se recomienda la técnica de array, pero bueno. Sí. Independientemente de la edad materna, si la probabilidad de encontrar una alteración cromosómica en alguno de los dos padres es de un 5%, me parece que es un número interesante como para después de 2 abortos a una pareja pedir un cariotipo parental. Eso por un lado. Por otra parte, respecto al análisis de material de aborto, es complejo encontrar un laboratorio que lo haga bien. Bueno, ni hablar que Array CGH en Argentina es una técnica que recién está arrancando y que ni siquiera el Hospital Austral lo ofrece para fetos con defectos ni para nada. O sea que no pondría directamente como Array CGH una opción porque no está tan disponible. No está disponible. Es una técnica que vale como 80.000 pesos más o menos. Entonces es muy poco probable que lleguemos a hacerla en algún. Pero bueno, respecto de estudio de material de aborto, hay veces que sí, hay veces que no. Yo creo que tiene más sentido por ahí ¿para qué serviría más que nada el cariotipo del material de aborto? Para asesorar a la paciente y decir, bueno, esto fue una trisomía 16, vos tenés un cariotipo normal, tenés baja probabilidad que esto te vuelva a pasar y dejarla tranquila. Para eso. Pero es difícil encontrar réditos. ¿Qué hacen, por ejemplo, en España? El material de aborto lo obtienen por función. Por más que vean un embarazo detenido, hacen función transabdominal y así obtienen el material. Así todo, acá los laboratorios no tienen buen rédito. ¿Por qué? Porque hay pocas metafases y no solemos obtener buenos resultados. Una técnica es la QFPCR, es otra técnica genética que se hace que funcione un poco mejor el material de aborto, pero también no es de todo. Se puede hacer. Nosotros en un medio público obviamente no podemos, pero hay que nombrarla porque antes de provocar interrupción de ese embarazo, cuando se detuvo, tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Y creo que por lo menos lo tenemos que mencionar, no sé si ponerlo en un consenso, pero mencionarlo por lo menos acá, de que habrá casos en que la paciente pueda acceder y que si ese embarazo se detuvo, la posibilidad antes de poder expulsarlo, podemos hacer el diagnóstico a través de sangre fetal, que obviamente no se hace en Argentina, pero que se puede derivar como para tenerlo en cuenta. Yo creo que lo del cariotipo es accesible, es algo que lo podemos hacer, que lo tenemos a disposición, incluso en el sector público también, y creo que creo que lo resumiste perfecto, Juan, de ponerlo en el consenso. No sé si tienen algo a diferencia. Sí. Yo con respecto a los estudios citogenéticos, por ahí lo que pienso es que más allá de las trabas que hay a nivel de lo que son los costos de la técnica para extraer la muestra, creo que es algo que tenemos que tener en mente, que es lo que nos lleva primero a sacarle la incertidumbre a la paciente si tiene aborto recurrente, de saber, bueno, esta es la causa, y después, porque una vez que vos le decís, esta es la causa, ¿cómo seguimos? O sea,
vamos a seguir intentando con óvulos tuyos, o pasamos al gran tabú que son la ovodonación, que nos reduce esas tasas de aneuploidía de manera marcada. Entonces, creo que en Argentina tenemos trabas de lo que es lo económico y que las técnicas todavía falta perfeccionarse. Ahí, la otra vez estuve en Samer y mostraban el italiano que hizo un comparativo de histeroscopía y aspirado con lavado fisiológico y andaban bastante bien, pero o sea, después de muchos estudios que tuvieron de prueba y fueron perfeccionándose, pero bueno, creo que el camino es largo, pero no hay algo como que descartaría el estudio citogenético. Sí, sí. Me gusta lo que dijo Juan acerca del método diagnóstico. ¿Qué es lo que cuando uno analiza un método diagnóstico, qué nos dice el método diagnóstico? Juan dice no está puesto en Argentina, punto. Quienes lo hacen tendrían que especificar qué sensibilidad y especificidad tiene en sus manos ese método. Eso está muy claro en la propuesta START de evaluación de método diagnóstico. Son 15 puntos de saber qué, porque yo le voy a decir al paciente algo que me hizo un método diagnóstico que quizás no está diciendo lo que dice. Porque lo están poniendo a punto y dicen, uy, tiene una especificidad del 99%. A ver, ¿tiene una especificidad del 99% o te está dando 30%? Porque también vamos a hacer una recomendación. Eso con respecto al análisis de una prueba de diagnóstica. Un consejo, el consenso START sobre prueba de diagnóstico, es interesante leerlo para saber qué es lo que nos dice un método diagnóstico. Y el otro punto, nomás para el consenso, lo de D, A, B, C, de Royal College son recomendaciones, no evidencia. La recomendación es D o es A. Una recomendación A tiene un nivel de evidencia 1 más, 1 más más. De acuerdo si son un estudio bien realizado, son metaanálisis de gran calidad de análisis. Ese solamente es perfecto, es evidencia A, B, C, se entiende perfecto. Pero semánticamente mejor hablar de la recomendación A, B, C y D con el nivel de evidencia que avala esa recomendación. Perfecto. Tomando la palabra justo de George, ¿no? A mí no me queda claro, o digamos, abono en favor de lo que dijo Juan. Si yo hablo de un 5% en cariotipo de progenitores que puedo detectar, está bárbaro. Ahora, con el estudio citogenético del producto de la concepción, yo puedo hablar de esa y posiblemente, por analogía, diga, bueno, esto tiene una cierta posibilidad de que se produzca de nuevo. Pero ¿el cuánto? Yo quiero saber los números, porque realmente de qué porcentaje estamos hablando de que eso me permita realmente decirle a esa mujer, mira, esto se va a repetir toda. Yo creo que no hay evidencia como para poderlo decirlo en ese producto. Entonces, vale la pena que se haga, yo lo vengo discutiendo hace muchos años. Si yo estudio que haya, qué sé yo, una translocación robertsoniana de los progenitores, bueno, listo. Le voy a decir, mira, en tal porcentaje tenés tal chance. Ahora, estudiando el producto de la concepción, si fue una alteración genética que se produjo en ese momento y en esa concepción, ¿qué le puedo decir a esa pareja? Nada, en este embarazo fue una. Listo, muchas gracias. Ahora, ¿cuánto se va a repetir que es lo que le interesa a esta gente? ¿Lo puedo decir realmente? Y si lo puedo decir, ¿en qué porcentaje? Aparte, como mencionamos anteriormente, sabemos que el 50% se produce por aneuploidía y sabemos que no se van a producir en otro embarazo. Eso cuando vamos claro, eso es para el tratamiento. Por eso nosotros lo nombramos, porque no podemos dejar de nombrar el consenso que estamos haciendo, que si bien surge, por ejemplo, surge realmente, yo les dije, no es frecuente que vamos a encontrar en el consultorio privado tantas abortadoras recurrentes. Pero sí en el sector público fue el interrogante que nos empezó a pasar qué podemos hacer. Si yo salía del consultorio y le preguntaba a mis colegas, a mis jefes, hablábamos, ¿qué podemos hacer con esta gente? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué podemos priorizar? Porque realmente llega un momento en que la unidad la contenés, pero bueno, el aborto se puede producir. Entonces, yo creo que los conceptos que estamos manejando es un poco lo que se puede hacer, y creo que como aprendimos toda la universidad, tenemos que tener claro lo que se debe hacer siempre. Ahora también qué es lo que es accesible, qué es lo lógico. Creo que estamos con el cariotipo, vamos a poder como
tener una herramienta como para quedarnos un poco más tranquilos, pero no creo que podamos ofrecer mucho más, y creo que tampoco en cuestiones de gastos, y también en la parte privada, de poder explicar esto a la paciente y no también ponerla en un costo innecesario, que sabemos que detrás de todo esto también hay otras cuestiones. La hibridización genómica comparada, decía Ray, que si ustedes tienen la curiosidad de entrar en la página del Instituto de Exeus, se ofrece como una posibilidad para ese aborto de llevar ese diagnóstico a un 95%. Tiene un inconveniente, que cuesta €580. Tiene un inconveniente. Ahora, como bien dice Milo, eso es para ese aborto. El que sigue puede ser otra causa. Es decir, que es un lujo que se puede dar en una determinada circunstancia, en un determinado nivel económico, pero no es que va a cambiar. Sí podría hacerlo para parentales, porque ahí sí, todo lo que sea microdelección, que no afecta el número, y que cuando hay un cromosoma de más, un cromosoma de menos, ahí sí ya se manifiesta en el fenotipo, pero cuando el número es exacto, ahí sí el microarray tiene, y ahí sí se diría lo que el diagnóstico genético preimplantacional, ahí tendría utilidad. Pero si les parece, podemos poner, no hay en el país, y lejos podemos ponerlo del cariotipo y aclarar lo que ella ya pone dentro de la exposición, que es tan importante el del marital. ¿Le parece concluir? Bien, seguimos. Bueno, bien. Eso teniendo en cuenta entonces las causas genéticas. Otra de las causas de este aborto recurrente, como sabemos, son las trombofilias, ¿sí? Sabemos que pueden ser hereditarias o adquiridas y que van a predisponer al tromboembolismo, ¿sí? Dentro de lo que son las trombofilias adquiridas, que son las que más nos van a importar en aborto recurrente, tenemos al síndrome antifosfolipídico. Para tener en cuenta el síndrome antifosfolipídico, primero tenemos que realizar el diagnóstico. El diagnóstico se realiza con criterios clínicos y criterios de laboratorio, como todos sabemos, y para que repasemos, ¿sí? Dentro de los criterios clínicos vamos a incluir uno o más episodios de trombosis arterial-venosa, una muerte fetal mayor a 10 semanas con un feto morfológicamente sano, eso es muy importante, tener 3 abortos espontáneos consecutivos menor a 10 semanas y que estos sean excluidas las anormalidades cromosómicas y anatómicas, y un parto prematuro menor a 34 semanas por complicaciones mediadas por la placenta, ¿sí? Dentro de lo que son los criterios de laboratorio tenemos el anticoagulante lúpico, anticardiolipina y la anti-beta-2 glicoproteína. Para hacer el diagnóstico nosotros debemos tener un criterio clínico y un criterio de laboratorio, y tenemos que tener en cuenta que se debe confirmar con una segunda muestra los criterios de laboratorio a las 12 semanas. Algo muy importante a la hora de que nosotros pidamos los anticuerpos a tener en cuenta es que la paciente no debe estar atravesando un episodio agudo de un tromboembolismo, ¿sí? Y se debe esperar un mínimo de 3 meses para realizarla luego de que se pueda producir uno de estos. La paciente no debe estar embarazada y no debe estar cursando un puerperio, no debe estar mediante el uso de heparina, no debe estar cursando un postoperatorio, no debe estar cursando un proceso infeccioso, y no se debe realizar mediante el tratamiento con anticonceptivos orales, hidroxicloroquina y corticoides. Sí se pueden realizar en aquellas pacientes que estén en tratamiento con antiagregantes plaquetarios, incluso en las pacientes que estén anticoaguladas con dicumarínicos también se puede realizar, pero hay que tener en cuenta el RIN, ¿sí? Esto obviamente lo van a determinar las pruebas de laboratorio y bueno, el profesional especializado, ¿sí? Estas son las últimas recomendaciones de la Sociedad Argentina de Hematología, que las publicaron en el año 2018 y que mencionan cómo deben ser las condiciones para que se pueda realizar la muestra. Nos pareció importante ponerlo, porque a veces pareciera como que todos lo sabemos, o nos podemos olvidar, y a veces termina el embarazo, y viste, todos tenemos en la mente decir, bueno, ya te voy a pedir los estudios, o nosotros estamos más ansiosos mentalmente. Y creo que hay que darle su tiempo y poder decirle, bueno, tomate un par de meses, 2 o 3 meses, y volvemos para empezar a hacer esos estudios, ¿no?
porque hay quejas de los especialistas en hematología que a veces uno deriva al hematólogo, algunos lo podemos pedir nosotros directamente, pero los que deciden mandarlos al hematólogo, las quejas son esas, que los pacientes los derivan como muy en un proceso de aborto reciente. Bien, con respecto a trombofilias adquiridas, ¿cuándo estudiar? Esta es la recomendación de la Sociedad Europea. Ellos recomiendan solicitar los anticuerpos antifosfolípidos luego de 2 pérdidas de embarazo, ¿sí? Samer... Vamos contra la ley. Sí, vamos contra la ley, sí. Vamos a estar en problemas. Acá. Sí. Tiene factores de riesgo sin aborto se debe estudiar. Sin factores de riesgo, con un aborto se debe estudiar. Eso es lo que dice la ley. Ahora nosotros vamos a presentar los falsos positivos y toda la historia. ¿Lo tenemos? Sí, sí, sí. Bueno, ¿para qué sería? Bueno. Samer nos recomienda solicitar los anticuerpos antifosfolípidos luego de 2 o más abortos tempranos o con una pérdida gestacional mayor a 10 semanas. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los anticuerpos antifosfolípidos están presentes en el 2 al 5% de la población general, ¿sí? Y sabemos que están presentes en el 5% de los embarazos normales, están presentes en el 15% de las pacientes abortadoras recurrentes, en el 16% de las pacientes que presentan preeclampsia y en el 33% de las pacientes que presentan desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Pero creo que lo fundamental es que sepamos que hay un 5% de los embarazos normales que van a presentar anticuerpos antifosfolipídicos, que no va a significar un significado patológico para esta paciente y que lo tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que nosotros le debemos explicar a nuestras pacientes de por qué no pedírselo a todas las pacientes, ¿sí? Sin tener los factores de riesgo. Todas las sociedades concluyen que si nosotros realizamos el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, debemos recomendar aspirina a bajas dosis, 75 miligramos por día, y heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos por día subcutáneo, desde el test de embarazo positivo, incluso antes de tener la ecografía. Con respecto a trombofilias hereditarias, ya trombofilias hereditarias en aborto recurrente, sí. ¿Vuelvo? Ah, sí, acá. La indicación de los 75 miligramos no chocaría con la posibilidad de una preeclampsia temprana, que la dosis es muy distinta. Sí, en realidad las guías recomiendan 75 miligramos. Me puse a pensar sí, es cierto. Si yo tengo un síndrome antifosfolípico, tengo muchas chances de tener una preeclampsia. Sí. Y la dosis es muy distinta. Exacto. Se considera baja dosis por debajo de 300 y los mínimos son 150. Sí. Incluso esto también lo habíamos discutido con Patricia, que no tenemos disponibles 75 miligramos de aspirina para indicarle a la paciente y le vamos a indicar 100 miligramos como mínimo, ¿sí? Pero es cierto. El doctor Palermo, él nos dice la misma pregunta, ¿qué pasa con los 300 si no hay? Y él da 200, 100, 200, 100. Un día 200, el otro día 100, y es alterno. No está basado en ninguna evidencia. No. En la evidencia de... Pero eso es hablado por el congente de nivel de exacto. No existe eso en el mundo publicado. Claro. Y es lo que nos pasa, de que tenemos una dosis indicada, pero no la tenemos en el mercado. Así que estamos un poco... Otra cosa importante es hablar de Bien, con respecto a trombofilia hereditaria, entonces, sabemos que se van a producir por mutación de algún gen o genes, ¿sí? Y van a producir alteraciones en la coagulación. Ya no forman parte tan importante del aborto recurrente como sí las trombofilias adquiridas. Dentro de estas las podemos clasificar por disminución en la función o por ganancia en la función. Las más frecuentes son el déficit de antitrombina, el déficit de proteína S y proteína C, y el factor 5 de Leiden, ¿sí?
FASCO comparte las mismas recomendaciones que la Sociedad Americana, que ahora las vamos a nombrar. Dentro de lo que son las trombofilias hereditarias, la Sociedad Europea lo que nos recomienda es que en las mujeres con abortos recurrentes no se recomienda estudiar trombofilias hereditarias, salvo que sea en un contexto de investigación o que las mujeres tengan factores de riesgo para trombofilia. La sociedad ACOG lo que nos recomienda es que debemos estudiar trombofilias hereditarias en aquellas pacientes que tengan tromboembolismo venoso asociado a un factor de riesgo no recurrente, como por ejemplo una internación prolongada, una fractura o cirugías, en aquellas pacientes que tengan trombosis con factor de riesgo relacionado a la exposición a estrógenos durante un embarazo o con el consumo de anticonceptivos orales, y en aquellas pacientes que tengan familiares de primer grado con antecedentes de trombofilia de alto riesgo, ¿sí? SAMER es la única sociedad que nos recomienda estudiar trombofilias hereditarias con la presencia de una o más pérdidas gestacionales mayores a 10 semanas, ¿sí? Esto yo lo incluí porque es la única sociedad que lo recomienda, pero creo que tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de la COG, que son las más claras, y sabemos que el aborto recurrente no va a estar relacionado 100% con lo que son las trombofilias hereditarias. ¿Qué nos dice ACOG? Que nosotros no debemos estudiar a las pacientes con trombofilia hereditaria, no debemos estudiarlas a las pacientes con aborto recurrente, no debemos estudiar a aquellas que tengan antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, y no debemos estudiar a aquellas pacientes que tengan antecedentes de complicaciones mediadas por la placenta. Esto sabemos que está relacionado con las trombofilias adquiridas, pero no hereditarias. Siempre que nosotros vayamos a hacer el estudio de las trombofilias hereditarias, debemos tener en cuenta que se debe realizar 6 semanas después del evento trombótico, la toma de la muestra. La paciente no debe estar embarazada y no debe estar anticoagulada. ACOG en su publicación, lo que ellos nos resumen, ¿sí?, es que nosotros durante el embarazo podríamos estudiar a las trombofilias hereditarias, menos al déficit de proteína S, el resto se podría estudiar durante el embarazo, ¿sí? No tenemos otro momento en el cual estudiarlo. También se pueden estudiar si la paciente está atravesando por una trombosis aguda, el factor 5 de Leiden, y si la paciente está anticoagulada, solamente el déficit en la proteína G20, si en la mutación, no el déficit, perdón, podríamos estudiarla, ¿sí? Pero las recomendaciones es que no se realice cuando la paciente está atravesando en un episodio agudo de una trombosis, cuando está embarazada no se deben realizar, y cuando está bajo tratamiento con anticoagulantes. Sí. Sí. Exactamente. En realidad SAMER, ellos lo que mencionan es, ellos tienen una guía que habla sobre trombofilia, y habla tanto trombofilias adquiridas y hereditarias. Y para las dos trombofilias, y adquiridas y hereditarias, ellos recomiendan estudiarla cuando tiene una pérdida gestacional mayor a 10 semanas, y hace la salvedad de la trombofilia adquirida cuando tiene pérdidas recurrentes de embarazo, ¿sí? Pero no menciona más que eso, ¿sí?, sino que recomienda el estudio. Incluso SAMER no menciona los antecedentes de trombosis de la paciente, de alto riesgo y demás, ¿sí? Solamente, no. Con respecto a lo que es trombofilia hereditaria, el tratamiento va a depender de la trombofilia de la paciente, si esto ya es el manejo exclusivo del hematólogo. Siempre que se indica tratamiento en aquellas pacientes que tengan antecedentes de tromboembolismo, se prefiere la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada, y la profilaxis, en el caso de nosotros tener el diagnóstico de una trombofilia hereditaria, debe hacerse desde el primer trimestre. Con respecto a nuestro consenso, nos pareció importante que aclaremos que debemos estudiar anticuerpos antifosfolipídicos luego de 2 pérdidas de embarazo, ¿sí? Y las trombofilias hereditarias nos parecieron importante remarcar las indicaciones que menciona ACOG en su publicación. Porque, bueno, ya sabemos que estudiar pérdidas de embarazos avanzados no están relacionados con trombofilias hereditarias. Así que no están de acuerdo. Estoy de acuerdo. No sé si quisiera preguntar a la doctora
Quisiera preguntar si habitualmente cuál es la conducta del ginecólogo si pide a la paciente los anticuerpos, o sea, cuando tiene una paciente que cumple con criterios clínicos de un síndrome antifosfolípido, si pide ese laboratorio la deriva al hematólogo, porque lo que veo es que los hematólogos piden todo y hacen un sobretratamiento impresionante con heparina. A mí me parece bárbaro, porque pero algunos deciden derivarlo exclusivamente. Yo realmente se lo derivo al hematólogo, pero creo que Juan está tocando algo que linda con la ética. De hecho, hay una colega en Rosario que le llaman la doctora Clexane. Entonces, claro, lógicamente, si uno lo tiene desde ese punto de vista, pero bueno, creo que va con la honorabilidad de los colegas. Y yo realmente con los dos hematólogos con los que trabajo, no tengo ningún inconveniente y sé que no solo se dedican, al contrario. Ante la presión de uno, por ahí, ante factores no de... pongo por qué sea. pero hay mucha presión por parte de la... Pero por eso te digo... Sacaron una ley, de hecho, con lo cual nos están presionando a todos. Pero particularmente estos dos, que gracias también trabajan con nosotros en el hospital, las tienen muy claras, incluso hasta ellos bajan el nivel de ansiedad y dicen, mira, esta paciente no se justifica estudiarla, se la devuelvo. No entiendo nada. Ya, nosotros no prometimos al hematólogo para venir por labores, por un montón de cosas, porque es un tema que el año que viene, si quieren, lo podemos debatir un poco, pero la verdad es que ellos en los congresos y en toda la información que tienen, Es como dice Milo, es como que lo tienen muy aceitadito y deberían ellos ser los que también en la consulta, a veces que me pasa con los que yo también derivo, ellos mismos ponen que la paciente no tiene todavía los criterios, es como que la calman un poco, un poco, pero también depende del hematólogo que estás trabajando, es lo que dice Milo, en el hospital la experiencia que tengo, realmente nosotros estamos muy contentos, ahora no sé cómo vamos a trabajar, que estamos un poco separados en el Semafé, pero derivamos la paciente y teníamos el contacto del hematólogo y el teléfono de cada una de estas pacientes y nos manejábamos telefónicamente con los casos de aborto recurrente en el hospital público. Es decir, que si uno se propone un trabajo en equipo y tomando los conceptos, uno puede trabajar muy bien en la parte pública con los hematólogos y ellos mismos le dicen, mira, aunque no tengas turno, vos venís, es lo que nosotros decimos, este caso vos nos tocás la puerta y nosotros empezamos con el tratamiento o con los estudios. Creo que hay de los dos casos los hematólogos, los que te dicen que no están preparados y los que estudian la lista de globulina, el PAI, que sabemos que no se piden y no se tratan. Eso quedó recontra claro. Nosotros estuvimos en el Austral con la doctora Gerdé, que es especialista en trombofilia, aclaró que bajo ningún punto de vista se pide ni el PAI ni la lista de globulina, y hay hematólogos que lo siguen pidiendo. Y otra cosa para aclarar, que en trombofilia hereditaria ellos lo piden, lo pusieron en el consenso que hicieron y en el Austral, con una muerte fetal arriba de 16 semanas, con antecedentes de desprendimiento, que acá dijimos que no, y con infartos placentarios, que inclusive están viendo un caso de intervellositis, le llaman ellos, que tuvo una alteración a nivel de la placenta. Pero bueno, con muertes fetales arriba de 16 semanas, desprendimiento e infartos, piden trombofilia hereditaria. Que bueno, podemos ver si lo pedimos nosotros, lo ponemos en el consenso, pero lo pusieron. Nos pareció un resumencito de la voz, como que... Sí, no, eso sí también. Pero está bueno el aporte. Eso está, es lo que nosotros queremos, los aportes. Actualmente, o sea, existe mucha discusión en el consenso cuándo pedir o cuándo no pedir un estudio de trombofilia. En el último Congreso Europeo de Hemostasis y Trombosis también se planteó el mismo en el comité, donde estaban todos los expertos americanos y europeos. Quedan, o sea, la discusión, dos puntos, la discusión entre ginecólogo y hematólogo, yo creo que el consenso tiene que ser el mismo por el paciente, para el ginecólogo y para el hematólogo. Y en segundo lugar, hay otras cosas que también se discuten, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico catastrófico, que si bien del laboratorio te dicen que no hay que hacerlo en agudo, tuvimos en Santa Fe muchos casos de síndrome antifosfolipíco catastrófico que te dicen no lo estudiamos en agudo, lo hacemos en agudo y salvamos la vida de la paciente. Entonces, yo creo que poner y bueno, con respecto a la trombofilia hereditaria, en mi caso particular tengo muchísimas pacientes que tienen trombofilias combinadas. Y el hematólogo, el tratamiento por ahí lo tiene que manejar de una manera diferente si es una paciente que tiene un inhibidor lúpico a que tiene un inhibidor lúpico más un factor 5 Leiden.
Porque nosotros tenemos mucha descendencia italiana, está recontra publicada en hemostasis en trombosis, entonces no incluir esas dos mutaciones, que se sabe que Argentina recibe mucha gente italiana y que se sabe que esa mutación es altamente frecuente, incluir al menos esas dos mutaciones me parece interesante. Es mi opinión. ¿Está bien? Bueno, me parece que el resumen está bien, pero los aportes es lo que nosotros tenemos que usar en pleno. ¿Seguimos? Bien. Sí. Bueno, y también incluir en nuestro consenso, la dosis de aspirina es la que está recomendada, sí, ya sabemos, ya lo discutimos, no está disponible, pero es la recomendada. Eso también, no sé si quieren que lo pongamos así o así, bien. Bueno, otra de las causas de... Seguimos, ya estamos terminando, porque no pusimos todas, porque si no... Otra de las causas es la causa endocrina, ¿sí? Sabemos que también es muy importante y dentro de esta la hormona tiroidea. En todas las mujeres con aborto recurrente tenemos que determinar TSH y autoinmunidad tiroidea, ¿sí? En mujeres eutiroideas y que presenten anticuerpos antitiroideos positivos, tenemos que controlarlas tanto preconcepcionalmente como durante la gestación porque tienen mayor riesgo de presentar hipotiroidismo. La prevalencia del hipotiroidismo subclínico en embarazadas es del 3 al 15%, ¿sí? Y sabemos que tiene mayor morbilidad materna y fetal. ¿Qué es lo que nos recomienda FASGO? ¿Sí? Que antes... Sí. 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 No el hipotiroidismo. Sí. No el hipotiroidismo. Sí, el subclínico es discutido. Sí. Sobre todo en aborto recurrente, pero el resto, sí. Sí. ¿Qué es lo que nos recomienda FASGO? Antes del embarazo y en el primer trimestre, los niveles de TSH tienen que ser menores a 2.5. En el segundo y tercer trimestre deben ser menores a 3. Ellos plantean que hay que reevaluar la TSH luego de 30 días de iniciado el tratamiento o de modificado la dosis, y que el hipotiroidismo previo al embarazo, que ya esté medicado, nosotros entre las 4 y las 6 semanas de gestación debemos incrementar la dosis en un 30 a un 50%. Esto es lo que debemos discutir, ¿sí? Porque es una recomendación bastante estricta y tenemos que ver qué dicen los estudios. La Sociedad Americana de Tiroides publicó en el año 2011 las recomendaciones, ¿sí? De hipotiroidismo y embarazo. Ellos lo que recomiendan son los valores de TSH iguales a las recomendaciones de FASGO, ¿sí? En el primer trimestre una TSH menor a 2.5, segundo y tercer trimestre menor a 3. En aquellas pacientes que tengan hipotiroidismo establecido, ¿sí? Nosotros lo vamos a diagnosticar con una TSH mayor al intervalo que se espera para el trimestre y una T4 libre baja. Cuando la paciente tenga una TSH mayor a 10, lo que nos recomienda la Sociedad Americana, independientemente del valor de T4 libre, es que ya realicemos diagnóstico de hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo subclínico, ellos lo que dicen es que se recomienda el tratamiento en mujeres gestantes con hipotiroidismo subclínico que tengan anticuerpos antitiroideos positivos, pero está discutido en aquellas pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico y que tienen anticuerpos negativos. Se recomienda, a su vez, aumentar la dosis entre un 25 y un 30% de la dosis habitual en aquellas pacientes hipotiroideas que ya venían tratadas. FASGO, la recomendación era entre un 30 y un 50% el incremento de la dosis. La Sociedad Americana lo incrementa un poco menos. Y también se recomienda ajustar la dosis con el objetivo de obtener una TSH menor a 2.5 en el primer trimestre y preconcepcional en aquellas mujeres que tengan deseo de embarazo. Con respecto al monitoreo, ellos son muy estrictos en el monitoreo de el hipotiroidismo, hacerlo en el medio público sobre todo y en el privado también por las autorizaciones de las obras sociales es muy difícil. Ellos lo que recomiendan es en un hipotiroidismo subclínico con anticuerpos positivos, debemos realizarle TSH y T4 libre cada 4 semanas hasta la primera mitad del embarazo. En aquellas pacientes que tengan anticuerpos negativos, y depende el valor de TSH, si es mayor a 4.2 y está en tratamiento la paciente, se debe hacer un monitoreo de T4 libre y TSH cada 4 semanas hasta la semana 32. Y si la paciente tiene una TSH entre 2.5 y 4.2 y no está en tratamiento, el monitoreo debe ser trimestral.
En aquellas pacientes con hipotiroidismo establecido se deben realizar TSH y T4 libre cada 4 semanas en la primera mitad de gestación, y aquellas pacientes que sean eutiroides y que tengan los anticuerpos positivos también se recomienda realizar TSH cada 4 semanas porque sabemos que tienen mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo. La Sociedad Europea, ¿qué nos recomienda? Que en aquellas mujeres con abortos recurrentes debemos realizar el estudio de TSH y los anticuerpos a todas las pacientes. Ante niveles anormales de TSH, ahí recién solicitar T4 libre, que debemos tratar el hipotiroidismo y que está discutido si tratamos o no el hipotiroidismo subclínico, no está claro todavía. La Sociedad Española de Fertilidad, ellos nos recomiendan determinar TSH a todas las pacientes que tengan antecedentes de aborto recurrente, que ante valores superiores a 2.5 de TSH, recién ahí solicitar los anticuerpos, y que se recomienda realizar el tratamiento con levotiroxina en aquellas que realicemos el diagnóstico de hipotiroidismo. SAMER nos recomienda estudiar a todas las pacientes con TSH. Si la TSH está fuera de los valores normales, recién ahí solicitar T4 libre, y si se realiza el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, ahí sí está indicado el tratamiento con levotiroxina. Para nuestro consenso, ¿sí? En mujeres con aborto recurrente se recomienda el estudio de TSH y anticuerpos a todas las pacientes, independientemente del valor de TSH, solicitarle los anticuerpos, porque sabemos que la autoinmunidad tiroidea va a estar relacionada con el aborto recurrente, que ante niveles de TSH anormales, recién ahí solicitar T4 libre, que debemos tratar el hipotiroidismo y que si se realiza diagnóstico de hipotiroidismo subclínico está indicado el tratamiento, esto es a discutir, porque sabemos que no todas las guías lo recomiendan, pero bueno. Como para no correr tanto, pero vamos a dejar en el contexto, por supuesto, todas las sugerencias de las sociedades, como para que estén informados, pero por supuesto, como para que cada uno lo pueda aplicar en las medidas que tenga su consultorio. Si alguien quiere cambiar algo o discutir. Yo creo que en este caso también el último ítem que los dos pertenecen a SAMER, de realizar el diagnóstico y en el tratamiento, y en el diagnóstico de trombofilias en la pérdida de un embarazo mayor de 10 semanas, es igual. El doctor Roger Bassini me puede ayudar. Yo creo que se debe más que nada a una causa no a una causa médica, por decir de una cuestión, sino a una autorización de tratamientos. Los tratamientos son altamente costosos, la medicación es costosa, y jugarse a un tratamiento y a una transferencia embrionaria y después descubrirse con un hipotiroidismo o una trombofilia, la verdad que es un dolor. Por eso creo que no está muy acomodado a nuestro consenso de aborto recurrente. Está más hacia la parte de fertilidad, y un tratamiento de fertilidad de alta complejidad vale mucho dinero en medicación, en insumos, en prácticas, como para arriesgarse a que un hipotiroidismo subclínico pueda llegar a ser la causa de una pérdida de embarazo. Entonces, bueno, creo que está puesto de esa manera, por eso solamente como aborto recurrente, sin estar dentro de un tratamiento de fertilidad, yo no lo tendría en cuenta. Sí, yo me baso en la hipotiroidismo, pasan a pedir un montón de estudios, pero para tratarse de que va a un tratamiento y tiene que tratar toda la causa. Nosotros en fertilidad pedimos hasta lo que se te ocurra, cuántos baños tiene en la casa antes de hacerlo, y bueno, son autorizaciones. Se puede ajustar, por eso lo pusimos, pero creo que sabía lo que estás diciendo. ¿Cómo no es tan sencillo armar el consenso? Porque cuando uno busca la literatura, lógicamente, imagínate, tuvimos que leer, y no son centros de fertilización asistida, está metido el tema ahí. Está muy mezclado estos temas que entre ginecología y fertilidad, entonces... Pero bueno, yo creo que podemos acceder a hacer una TSH anticuerpo, lo podemos, sí, es accesible, las obras sociales en general lo están autorizando y fácilmente lo hacemos en el ambiente, en la parte pública, entonces creo que lo podemos dejar. Por lo menos, no sé si quieren que cambiemos algo. Bueno, y ahora viene... no, solamente, sí, sigue lo de alteraciones. Del hipertiroidismo. No, el hipertiroidismo solamente mencionar, ¿sí?, que la frecuencia es mucho menor, del 0,1 al 0,5%, y que en el hipertiroidismo subclínico sí no está indicado realizar tratamiento, a diferencia del hipotiroidismo. ¿Sí? El hipertiroidismo ya sí va a ser un manejo de endocrinólogo exclusivamente, ¿sí?, y eso sí ya lo vamos a dejar en manos de los especialistas. Bien, otra de las causas, ¿sí?, que también forma parte importante, ¿sí?, son las malformaciones uterinas.
FASGO va a compartir las indicaciones de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana, ¿sí? Ahora las vamos a mencionar rápidamente. Dentro de lo que son las malformaciones, como sabemos, pueden ser congénitas o adquiridas, y las congénitas tienen una prevalencia del 0,5%. De esto tenemos que tener en cuenta que el útero septado y el útero bicorne son las que con más frecuencia se asocian a abortos recurrentes, ¿sí? El resto de las malformaciones uterinas van a estar relacionadas sobre todo con pérdidas en embarazos más avanzados, ¿sí? En el segundo trimestre de embarazo. Con respecto a las trombofilias adquiridas, está poco clara la prevalencia. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los miomas que distorsionan la cavidad uterina, que son los submucosos y los intramurales, ¿sí? Y el resto de las malformaciones uterinas adquiridas son a evaluar, ¿sí? No todos los pólipos van a ser causa de aborto recurrente, como ya sabemos, no todas las sinequias y demás. Están descriptas, pero sabemos que las más importantes son los miomas que distorsionan la cavidad y que son las que tienen indicación de tratamiento. Todas las mujeres con aborto recurrente deben ser estudiadas anatómicamente. ¿Y cómo vamos a hacer el estudio anatómico? Fundamentalmente, lo primero que debemos solicitar es una ecografía ginecológica transvaginal y una histerosalpingografía. Y luego, de acuerdo a las alteraciones que nosotros veamos en estos estudios complementarios, ahí sí se evalúa si debemos realizar una histerosonografía, una resonancia magnética, una histeroscopía. Todo va a depender de la patología que nosotros tengamos en la paciente. Con respecto al consenso, recomendar realizar de manera rutinaria a todas las pacientes con aborto recurrente una ecografía ginecológica transvaginal y la histerosalpingografía como estudios básicos, y tenemos que tener en cuenta que si nosotros detectamos una malformación congénita, ahí sí deberíamos realizar el estudio de malformaciones renales, que en el 40% de las mujeres están asociadas, ¿sí? Pero es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Nada más que eso. Y de acuerdo a la anomalía que presente, la malformación que presente la paciente, ahí sí ya pedir otros exámenes complementarios. Pero creo que como primer estudio que debemos solicitar es la ecografía y la histerosalpingografía. No sé si tiene... No, bueno, está discutido, sí, pero si porque vos... leímos bastante. Leímos Sí. bastante, es el tema de discusión, de elegir entre uno y otro método. Si la paciente a veces ya viene estudiada, bueno, vos vas a pasar a otro estudio, seguramente porque querés ver más la cavidad. Hoy nos pasó, tuvimos un caso de una paciente que la vamos a presentar, que tiene 5 abortos, tiene un útero septado, y la vamos a presentar en un Ateneo, pero bueno, no sé qué mucho le vamos a poder ofrecer, y estuvimos buscando, pero la verdad es que esa paciente tuvimos que estudiar con todo, y también desde el punto de vista académico empezamos a hacer la resonancia, todo lo que te puedas imaginar. Si vos querés ver la cavidad exclusivamente, bárbaro, pero te digo que en el hospital, la experiencia que he tenido en todos estos años, que una muy buena histerosalpingografía permite detectar también defectos de la cavidad y te da una mayor información en cuanto a todo, la cavidad, las trompas. Es decir, que si yo de elegir los dos, a veces sigo eligiendo la histerosalpingografía. Ahora también podés decir solamente, bueno, me interesa la cavidad. Yo creo que, como decía Virginia, depende qué paciente esté estudiando, depende de qué centro estás, pero como básicamente yo seguiría con esos dos y los seguiría respetando, como en todas las guías está establecido. Es una cuestión de discusión también. Y creo que tampoco nos altera tampoco... En realidad subutilizado, ¿no es cierto? Porque uno podría plantearse que con la complejidad de los equipos y todo, una histerosón y con 3 o 4 D, posiblemente no sé, pero la literatura no lo refleja. Entonces la pregunta es, dependerá de las manos, de la dedicación. Muchos de estos estudios en la literatura internacional lo hacen los radiólogos y no son especialistas en gineco, pero la realidad es que la literatura abona más en la histerosalpingo que... Lo que pasa es que también con el histerosolo, la permeabilidad tubaria no la evaluás. Entonces, a lo mejor un estudio químico barato, teóricamente vos estás evaluando la cavidad y estás evaluando la permeabilidad tubaria. Claro, Nero, pero no te olvides que en esto vos estás hablando de recurrente. No, pero si la trompa está complicada, tiene un proceso inflamatorio. Sí. A utilizar otro método, la resonancia, la histeroscopía, la histerosonografía. Y probablemente lo vaya a solucionar con la histeroscopía. Por eso lo pusimos como en ese orden.
Creo que no tiene mucha discusión, creo que todos estamos formados como para saber qué pedirle a la paciente, qué elegir de cada paciente, eso va también a ser criterioso de cada uno de nosotros. ¿Sí? Para que se viene el interrogatorio y una pena la subutilización. Nosotros no estamos estudiando una esterilidad, estamos estudiando una abortadora recurrente. Y se ven, aparte de vos podés ver podés sospechar una endometritis crónica, hacer una biopsia, cosa que la histerosalpingografía no. Y cualquier método hoy de la cavidad, el gold estándar es la histeroscopía. Acá no se da esa situación de la oficina, como puede ser en Estados Unidos o en Europa, porque no tenemos esos microscopios y nadie quiere ponerse a hacer ese tipo de estudios en un consultorio donde no tenés oxígeno, no tenés respiración, no tenés nada. Sí, pero en un hospital se puede hacer una histeroscopía en forma con menos dolor probablemente que una histerosalpingografía. Estamos hablando de aborto recurrente. Igual el factor tubario, que creo que define todo un poco compartimos, nunca hay que dejarlo de tener en cuenta en las abortadoras recurrentes, en una paciente que tiene infertilidad. Entonces, el aborto recurrente es infertilidad. Claro. Entonces, el tratamiento va a ser reproductivo, es medicina reproductiva, ya está muy... Para nosotros que estamos como su especialización nos cuesta, pero también el consenso tiene que ver, y que yo lo enfoqué, que si nosotros somos como acá un grupo más apasionado de la endocrinología y de la fertilidad, pero está enfocado en el consultorio todos los días, está enfocado en el ginecólogo, porque el ginecólogo, cuando nosotros vamos siempre a los cursos y a los posgrados y a los congresos de fertilidad, la queja es que el primero que tomó la paciente, el primero que la vio, el primero que la tocó, fue un ginecólogo, no fue un especialista de reproducción asistida. Así que creo que el sentido del consenso tiene que ver en que vayamos a lo que todos podamos hacer y que no nos equivoquemos por lo menos en el concepto de elegir el método más adecuado para cada paciente. Pero es excelente la revisión de Oscar y basado incluso en lo que decía Guillermo. Si uno hace un método un método de diagnóstico tiene que servir para cambiar conducta. Si yo me pongo en esto y le estoy enfocando digamos, de una abortadora recurrente, la realidad es que posiblemente una histeroscopía, ni hablar si la puedo hacer en el consultorio, se un montón de otras cosas. La ecografía sí, porque la tenemos disponible, pero una histeroscopía posiblemente yo la podría saltear pensando en que esa paciente no tiene problema de trompa, y de derecho bien para hablar de la calidad. Bueno. Creo que la histeroscopía debería ser un estudio básico y después evaluamos por los antecedentes si tuvo legrado. Eso, me gustó, bien. O si hay un hidrosálpico, es fundamental de toxicidad embrionaria. Exacto. A eso no se nos puede pasar por alto. Estamos hablando de una abortadora recurrente. Evidentemente esa mujer se embarazó y se embaraza y no tiene problema para embarazarse, sino para continuar con su embarazo. Pero no sabemos si puede haber un factor tóxico intra o que vos no lo conocés. Igual no creo... El factor tóxico lo va a diagnosticar con un histerosalpingo. No, yo creo que no. Pero podemos hacer los pasos. Y me gustó... ¿Cómo es tu nombre? Santiago, me gustó cómo lo especificaste. Yo creo que podemos empezar por lo básico, que esa es la idea del consenso, y podemos ir comentando la complejidad, porque eso es lo que yo aplico en el hospital público, no estoy hablando del medio privado, aplico en el hospital público lo mismo. Empiezo, que no me gustó la ecografía, la repito, y paso a una buena histerosalpingografía de lo que tanto me he quejado, porque a veces no está correctamente hecha, y ahí sí... No lo sé, realmente no lo sé para contestarte el porcentaje. En un 30%. 5%. Y la histerosalpingografía, en muy buenas manos, tiene una tasa inferior a veces al 75%. Es decir, yo estoy de acuerdo, se puede hacer las cosas, pero teniendo en un hospital un histeroscopio, no usar
Es como un pecado capital para vos. Es como un pecado capital, es decir, teniendo un recurso que lo podemos usar. No, que las obras sociales te piden. No, que el tema de las obras sociales coincide con la histeroscopía, pero las obras sociales para tratamiento de fertilidad te exigen una histerosalpingografía. Sí. Bueno, pero nosotros los tenemos que educar en todo caso, pero por ahora te piden la histerosalpingografía, ¿sí? Lamentablemente, comparto, a veces no me gusta volver a pedirla, y sin embargo la paciente no entra en protocolo de tratamiento. Oscar, yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, yo creo que una histerosalpingografía, más allá de que tenga sus falsos positivos, negativos, a veces te da la posibilidad de, antes de hacer la histeroscopía, más o menos planear con qué te podés llegar a encontrar. Porque tampoco es tan fácil que uno entre con la histeroscopia y decía, acá hacemos la receptoscopía del septum, reconstruimos la septum. Doctor Amato, contestale al doctor. De aborto actual, aborto recurrente. Y no estamos en un consenso de cómo estudio la seguridad, no sé si el término es el adecuado. Yo no estoy tratando de una paciente que no se embaraza. Es un infértil. Es un infértil porque embaraza y pierde, embaraza y pierde. Entonces no es tanto problema de la trompa. Algo que es un hidrosalto que normalmente si lo tiene no se va a embarazar. Pero no es esa la discusión en la que yo quiero ir. Quiero transmitir nada más que habiendo un histeroscopio en una infertilidad, lo primero obviamente es el examen clínico, después viene la ecografía, si podemos hacer una TD mejor, después podemos estudiar una sonohístero, pero todas yo les he encontrado después patologías que no se presentó, porque el gol estándar sigue siendo la histeroscopía de la cavidad. De la cavidad, concluye. ¿Quieres pelear? No. Sergio, ¿quiere aportar algo? Me acuerdo, no. Bueno, ¿qué porcentaje hay de pacientes abortadoras recurrentes que le hayan encontrado patología en la trompa? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con Oscar. Estamos haciendo trabajos, No, pero es como una pregunta para que quede. Sí, como que te llama la atención. Claro, yo estoy de acuerdo con Oscar, o sea, la paciente se embaraza, la probabilidad de que haya una patología en la trompa para hacer una histerosalpingografía, me parece que se podría evitar y ya directamente hacer un diagnóstico y aprovechar, y si se ve alguna lesión, tomar una biopsia o hacer algo, y creo que ganamos más tiempo ahí. Son criterios que están La Sociedad Americana de Reproducción está en la histerosalpingografía, no es una mala palabra, ni mucho menos. No hicimos bien concepto. Está en el estudio está en el estudio la histerosalpingografía también, pero también está la ecografía. Entonces, es eso. Después hay una pregunta también del interior, sí, por internet, sí. No, a ver, en lo que dice Oscar, por eso a mí me interesa el tema de qué sensibilidad y qué especificidad. La histerosalpingografía tiene una sensibilidad. El gol, momento, para hacer el diagnóstico que tenga que hacerlo, que dijo recién Oscar, un 30%, un 40%, es muy importante en el método. Está bien, pero es muy importante en el método saber qué sensibilidad. Una malformación a partir de histerosalpingografía. Yo no quiero que la sala quede en esta confusión, porque si bien son abortadoras recurrentes, estamos quedando embarazadas y nos discuten la trompa y la toxicidad, no olvidamos que la histerosalpingografía fue el primer método que en el mundo, si no me equivoco, demostró la malformación de eso está bien, pero a veces la ecografía, aunque no nos guste,
Yo voy al concepto otra vez de sensibilidad. Sensibilidad es aquello que clasifica a los enfermos como enfermos, pero no sabemos si son enfermos. La especificidad son los que clasifica a los sanos como sanos y sabemos, descartamos que son enfermos. Por lo tanto, la histerosalpingografía es sensible, pero no específica. La especificidad la da la histeroscopía. Después vamos a tomar la decisión en base a la sensibilidad del método y a la especificidad, cómo llego al diagnóstico. Esto es lo que uno quiere recalcar. Cuando uno habla de un método diagnóstico, y esto se está poniendo muy en hincapié en medicina basada en la evidencia. Hasta ahora nosotros sabemos mucho de terapéutica, embarazos controlados, aleatorizado, a doble ciego, pero medicina basada en evidencia tiene etiología, daño, diagnóstico, terapéutica y pronóstico. Tenemos una gran falencia en diagnóstico, no sabemos la sensibilidad, no sabemos la especificidad, que son los predictores pre-test, menos de los post-test, el índice de verosimilitud o lo que es el Q-radio. Menos sabemos en pronóstico, cuando decimos el pronóstico es del 40%, ¿y quién dijo que el 40%? Porque para un paciente no es lo mismo un 40 que un 60, ni un 50. Para el médico que dice, bueno, 40. Voy a esto nomás, a esta reflexión. Yo creo que la histerosalpingografía es sensible, no específica, la histeroscopía es específica y puede confirmar esto. Y luego también dijo, ¿qué decir cuando vos pedís un estudio, realmente qué te aporta? Y yo creo que podemos construir que más o menos pensamos en que según la profesora de diagnóstica hay otros estudios que se encuentran sensibilidad y sensibilidad porque ahí como que podemos construir todo eso. ¿Te parece? Milo no. Milo no. Bueno, queremos responder, hay una pregunta del público que está... Yo tengo. El doctor Amato pregunta el porcentaje de enfermedad tiroidea en pacientes abortadoras recurrentes. El porcentaje va a variar mucho, pero es de aproximadamente entre un 3 y un 15%, en algunos casos llega hasta el 20%, pero bueno, ese es el porcentaje que él consultaba. No sé si hay otra, me parece que no. ¿Hay otra pregunta? Bueno. Bueno, lo vamos Bien. a ver. No vamos a hacer varios políticos, lo tengo que nombrar porque está en los consensos, pero creo que hablamos con Celina en que va a figurar, no cambia nada de lo que ya todos sabemos para no discutir. ¿Y qué más? Bien, y la insuficiencia de la fase lútea. Bueno, ese es el tema. Ahora de vuelta. Que figura así. ¿Querés terminarlo? Bueno, con respecto a la recomendación de indicar o no progesterona, los últimos estudios y las últimas recomendaciones no recomiendan suplementar con progesterona a las pacientes, pero bueno, Samer y Saegre, que son argentinos, sí recomiendan que lo hagamos, y creo que lo vamos a seguir haciendo para una tranquilidad de nuestra conciencia. Bueno, no la Sociedad Americana no lo recomienda, pero bueno, Samer y Saegre sí. ¿Les parece? Así que ¿Concluimos en eso? seguimos que sí. ¿Qué más? Bien, listo, ahí estamos. Bueno, yo terminé con esta fotito porque lo mismo. Sí, Milo, antes que terminemos. Sí. Sí, no lo nombramos, no, porque ya son abortos más, de edades más, sí, más tardíos, por eso no los nombramos. Sí, nombramos mioma. Ya nombramos mioma. Y ya dijimos los submucosos. Todo lo que alteraba la cavidad. No los subserosos, submucosos e intramurales que alteran la cavidad. Sí, de acuerdo a las recomendaciones de ACOG, que vamos, no sé si... Sin entrar en tanta discusión. Pero bueno, no sé, la votación también fue importante. Sí. No. Lo de, sobre todo, trombofilia hereditaria, que nos mencionaban por la prevalencia que tiene en la población, sobre todo de Argentina, que lo mencionó, no recuerdo tu nombre, Alejandra. De todas maneras, mientras se fija en eso, lo que vos le contestaste es bastante rápido a lo de los miomas. De los miomas también, no es un mucoso todo,
depende de los tipos submucosos, de qué forma distorsiona la cavidad, y también hay 50 y 50, no es tan simple como para concluir. De hecho, todos hemos tenido embarazadas con miomas submucosos a término y sin ningún problema. Exacto. Es la discusión del público. Bueno, pero mirá qué contradictorio, porque recién estabas hablando con el doctor González Lowy, que era tan importante para vos la histeroscopía. Y si la tenés a mano y vos tenés una imagen histeroscópica de un mioma, seguro que vas a actuar. Y por eso esta paciente... Bueno, pero... Hago el diagnóstico. ¿Qué hace? Hacemos el diagnóstico y lo miramos al mioma todo. No, depende del tipo de mioma. Bueno. Lamentablemente este tema tiene muy poca evidencia, muy poca evidencia. Por eso es la idea de presentarlo, exacto. Exacto, sí, sí. Y existe en la histeroscopía que realmente uno puede tratar una malformación mulleriana es el septo, no hay ninguna otra cosa que se pueda tratar. Alguien hizo el comentario de incompetencia, que puede discutirse, que hay incompetencia que están antes del 20 y eso es lo que debería mencionarse. Y con respecto a los miomas, solamente aquellos que distorsionan la cavidad y son pacientes abortadoras habituales. Ahora la gran pregunta es, si distorsionan la cavidad y son asintomáticas, uno le dice, yo te voy a operar por las dudas, no vayas a tener un aborto espontáneo. No, me da miedo que eso suceda, pero bueno. No. ¿Algún aporte más? Con respecto a los tóxicos, se hablaron de los ambientales. Solo lo que los protocolos hablan, no quisimos extendernos, porque no tenemos, como dice Oscar, trabajos, evidencias como para poder hablar, ¿me entendés? Pero me imagino que vos hablás por ahí de otros tóxicos como las drogas, el tabaco de las mujeres actuales. Sí, los trabajos están, sí, pero lo que pasa es que como los consensos las sociedades no lo avalaban como para la medicina basada en evidencia o algún trabajo que nosotros podamos sustentarlo, no lo pusimos. Pero bueno, vas a encontrar... O sea, si bien no lo tengo como un trabajo, si se refiere a lo que estoy hablando ahora, también si se dan negativos se vuelven a repetir. O sea, no es lo mismo una paciente subperfumadora o que estuvo bajo medicación de quimioterapia o lo que fuera, que no va a tener la misma calidad y envejecimiento ocular que una paciente que nunca tuvo nada, que nunca fumó. Una embarazada de la otra pero no es la misma calidad que puede tener de los óvulos. En cuanto a su envejecimiento y en cuanto a después tener abortos a repetición. Eso es una cosa. Y después no hay que perder de vista que estas pacientes son pacientes que tienen 35 años y que no hay que perder tanto tiempo. O sea, eso de que vamos a esperar y que vamos a ver, no. O sea, en cualquier centro de fertilidad ya te hablan de 35, ¿no? Que embarazada, directamente. Bueno, Virginia acá lo hablaba y lo marcó bastante. Compartimos con vos. Por eso te digo, o sea, yo creo que nosotros tenemos un tiempo como ginecólogos como para hacer un redondeo y tratar de enfocarnos en la paciente y tratar de que quede embarazada ahí. Pero estudiarla a full. O sea, por eso yo creo que por eso haría la ecografía, la histerosalpingo y la histeroscopía. O sea, no le digo, no lo voy a hacer. O sea, no, hay que extremar todo Sí, es como, por eso empezamos con lo psicológico, ¿vale? Lo que vos decís, son pacientes especiales, la edad es un factor, como lo hablamos, que es importante, no podemos hacerle perder tiempo, y creo que ningún ginecólogo hoy debe tomarse esa liviandad de perder los recursos, el tiempo, la energía de cada paciente, y también saber derivarla cuando uno no la puede manejar al especialista. ¿Hay algo más? Poné la última revisión.
Porque la gente del interior, una pregunta de ahí, para que la gente ¿Pusieron algo final como tratamiento? No. No. Acá nos están preguntando si se dan negativos los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿se vuelven a repetir o se descarta ese síndrome antifosfolipídico? Sí. En realidad, si la paciente, o sea, tenemos que ver en qué momento se realizó los anticuerpos, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros a la hora de indicárselos a la paciente le demos todas las recomendaciones y obviamente que el bioquímico que lo vaya a realizar esté al tanto y no lo realice si la paciente está atravesando por un episodio agudo, porque si bien si ella está atravesando por un proceso agudo, pueden dar falsos positivos, también pueden dar falsos negativos, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en qué momento se realizó y si se hizo con las indicaciones adecuadas. Así que bueno. No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, Ale. Mi recomendación, que obviamente que hay que ver cuándo se hicieron, sí. Quién los hizo. Exacto. Porque no es lo mismo que sea alguien que no esté especializado a un hematólogo que está mucho más por eso. especializado. Exactamente. Una única palabrita. Sí. Felicitar al servicio, a la consultora, a la organizadora, porque realmente bueno, muchas gracias. La verdad, un honor que nuestros colegas nos vengan a escuchar a esta hora de la noche un rato de ciencia. Yo siempre digo que nos pueden sacar, nos veíamos en el servicio, ¿no? Nos pueden sacar hasta desmembrar, nos están desmembrando por ahí hasta la parte pública, nuestra forma de trabajo, nos pueden tocar la parte económica, pero creo que los médicos debemos defender lo más importante que tenemos, que es la ciencia o los científicos, y creo que esta sociedad se está exponiendo, está cambiando, está teniendo gente muy joven que está participando, y que lo que queremos de la sociedad es que cada uno participe. No se necesita formar la comisión de la sociedad. Yo ya hablé con Virginia también, que estamos esperando un mismo más también con el CUYE, como para que el año que viene puedan presentar el hospital los consensos que les parezca o las discusiones que podamos hacer para enriquecernos todos y también traer a la discusión. Sabemos que ponemos puntos de discutidores, pero que esto es abierto a todos para seguir aprendiendo, aportando, y creo que también nos enriquecemos todos los especialistas en la ciudad de Santa Fe y en todo lo que nos están escuchando, que también les vamos a agradecer a todos los que están online, y agradecemos por el Colegio Médico que nos da esta oportunidad de que nos sentimos mucho mejor que acá en la realidad. Y quería terminar con eso, porque la mayoría de bueno, y este equipaje dice que no crece, a mí no cansa cuando lo que se casi se llama. Yo creo que nos enfocamos en eso, que la mamá, la mujer quiere ser mamá y tener su bebé en su regazo. No es lo que le interesa, la verdad que no le interesa tanto lo que nosotros hablamos hoy, si hacemos la histeroscopía o no, es la ciencia que nos interesa a nosotros para equivocarnos, pero el final es este, así que si lo logramos, que es muy difícil, por lo menos nos vamos a sentir muy satisfactos. Agradecerle, bueno, a Ludmila que tuvo una exposición perfecta, a Patricia que lo organizó, los discutidores, y acuérdense que la semana que viene, el 22, son las regionales de Santa Fe, Paraná. Bueno, los esperamos. Vamos, gracias. Hay que pasar a firmar para que le den los certificados y dejen la plata.